agradecemos a la doctora Aline Estudillo el esfuerzo que han realizado y también el compartirnos en esta tarde. Sabemos que ya están un poco cansados tal vez aquellos que viajamos o probablemente ya tienen hambre, pero vamos a dar el último esfuerzo en esta etapa. Y de igual manera, es al final, pero no menos importante, el profesor Guillermo López Santillán es asesor académico del programa PRONIM, que comenzando unos meses se ha vuelto SINASEM, ha cambiado el programa y su ponencia es la desincorporización laboral infantil, efectos familiares e impacto en la ciudad y desarrollo educativo. Muy buenas tardes. De antemano, con el permiso de las autoridades, sí les pediría de favor que colaboraran conmigo para hacer un ejercicio, en el sentido que lo mismo que vamos a hacer en este momento con ustedes es el mismo proceso que enfrentan nuestros niños cuando están en los otros estados o los estados receptores. Entonces, les voy a dar una instrucción en lengua tlapaneca. Cuando les diga arajo, ustedes se paran y arao se sientan en ese momento. Entonces, de tal manera que les pediría que se pusieran de pie y haremos el siguiente ejercicio. Entonces, repito la instrucción, es arao, sentado, arajo, arajo es parado, arao, sentado. Entonces, empezamos a la de 3, arao, sentados, arao, sentados, arao, arajo, arajo, parados. Gracias. ¿Por qué hacemos esto? Porque igual que ustedes ahorita se enfrentan a una situación de una lengua diferente, y cuando los niños que son de Guerrero, que hablan mepa, que hablan náhuatl, o que hablan tunzavi o ñondá, se van a los campos agrícolas de Sinaloa, se van a Baja California Sur o la Baja California, Sonora, Chihuahua, pues ese tipo de enfrentamientos se presentan en el aula, porque además hay una multiculturalidad en el aula, y precisamente eso viene a derivar al tema que nos ocupa en esta tarde, en el sentido de que, de qué manera, por la anterior, por favor, si es tan amable, la desincorporación laboral infantil, efectos familiares e impacto en la ciudad y desarrollo educativo. Entonces, sería por demás tratar de retomar ya los ponentes anteriores, ya nos hablaron de todos los convenios, los acuerdos, qué hacen las autoridades, pero aquí sí nos preocupa a nosotros como programa, porque hasta el 2014 el programa para atención a familias jornaleras agrícolas de parte de la Secretaría, concluye el PRONIM, culmina sus actividades por cuestiones, no sé, la verdad la política hace que cambien totalmente, y ahora la atención a jornaleros queda como una línea de acción en el programa para la inclusión y equidad educativa, de tal manera que ahora solamente es una acción que se va a llamar, y todo el trabajo que se viene desarrollando desde que Guerrero llega al programa de atención a familias jornaleras desde el 2006, todo ese trabajo con los docentes, trabajos mismos con los alumnos y el proyecto de atención a niños para telesecundaria o secundaria de medios para migrantes, queda inconcluso, y además todavía en el 2012 se le apuesta a trabajar con la creación de un sistema de control escolar. Se venía trabajando ya, pero ahora se mejora con el apoyo del Instituto Politécnico Nacional, de tal manera
pues que los docentes de aquí de Guerrero pues tengan localizado a todos los niños a qué campos agrícolas pues se van a trabajar. Y entonces, para no, pues ya de alguna manera, la que sigue por favor, si tan amable, pues algunas causas por cual los problemas que se vienen presentando es precisamente porque tenemos pobreza, educación de baja calidad, inadecuadas leyes, políticas y programas, pues hay una tolerancia social, hay una discriminación de todos los derechos, y hablaba la doctora Rojas de la cuestión de la etnia, por ejemplo, incluso entre problemas entre las mismas etnias también hay esa serie de situaciones, de tal manera que empiezan a segregar, y eso provoca, ¿no?, obviamente pues de que pues los niños allá en los campos agrícolas pues no se integren porque hay discriminación dentro del aula. O también aquí en nuestro estado puede ser que se presenten algunas situaciones porque pues a lo mejor algún docente no tiene el dominio de esa lengua indígena. Entonces, de tal manera que las lenguas indígenas aquí en nuestro estado también tienen sus variantes. Una de las consecuencias por el cual es la pobreza. A veces hay accidentes, deformaciones y hasta la muerte, exclusión, bajo desarrollo económico y social. Pero la desincorporación laboral de los niños es una utopía, o es pensar que es difícil, pues, porque al empresario o las empresas, y hablaba la ponencia, dos ponencias anteriores, en el caso de Sinaloa, pues como que se le ha puesto el dedo más a Sinaloa porque la mayoría de los migrantes de Guerrero se van a Sinaloa, y a lo mejor hay más vigilancia, y pues hay escuelas y hay más servicios de salud, pero en los otros estados de la República, ¿qué está sucediendo con nuestros niños? O los padres de familia se van a los otros campos agrícolas porque hay la oportunidad de que el niño sí trabaje. Entonces, cuando se va de Guerrero, en los meses de noviembre, el 1 de noviembre, después de hacerle la fiesta a los muertitos, muchos migran en ese momento y llegan a los otros estados, y pues por la lejanía de los campos agrícolas, pues los niños se integran al campo laboral. Y a lo mejor también tiene que ver con las cuestiones de coordinación, de atención a migrantes, y otra porque en los campos agrícolas no permiten que entren instituciones porque para ellos hay cierta privacidad. Entonces eso ha hecho pues un poco difícil el trabajo pues con los niños. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, habla del trabajo infantil en la agricultura, ya mencionaron el trabajo infantil doméstico, trabajo infantil en los basureros, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que hemos escuchado situaciones lamentables, trabajo informal, lo presentamos hasta en nuestras ciudades. Sabemos del marco legal, la Constitución Política de los Estados Unidos y la Ley Federal del Trabajo, los convenios, desde la magnitud del trabajo. Obviamente Cedesol maneja muchas cifras que también en un documento menciona la doctora Rojas. Por ejemplo, en el estado de Sinaloa habla un apartado de lo que dice: los grupos vulnerables son el más grave efecto de las condiciones de pobreza de la población. Particularmente destaca lo que depende de ingresos en el sector agrícola. Hasta hoy ha sido insuficiente la desincorporación de mano de obra infantil jornalera de las labores del campo en la zona sur-norte del estado para integrarlas a la educación. Y en particular hay avances limitados en la formalización
de convenios de colaboración entre productores y el sector público. Está pues la Secretaría de Migrantes está desarrollando trabajos para firmar ese convenio entre el estado de Guerrero y Sinaloa. Ahora, ¿se podrá erradicar? Pues sí, en parte tiene que ver la educación, tiene que ver con el trabajo decente, o sea, un trabajo bueno, tiene que ver con la protección. ¿Y quiénes tienen que estar involucrados? Obviamente gobiernos, trabajadores y sus organizaciones civiles, medios y academias, los mismos padres de familia y los niños, para que pues haya se cumpla con esa condición. Ahora, sí. Los impactos en la asiduidad y desarrollo educativo. El programa, pues, le hizo falta tener seguimiento más concreto, porque apenas se echó a andar lo que el sistema de control escolar para población migrante. Eso no ha permitido, pues, ya tener resultados más palpables para que el alumno que sale de Guerrero realmente se revise el proceso de aprendizaje que lleva desde el primer bimestre y además cuidar el ciclo migratorio. El programa ha implementado regularizaciones académicas o nivelaciones académicas en el municipio de la montaña, municipios de la montaña baja, que es Chilapa, Citlala, donde hay una de las escuelas que son 250 alumnos, de esos se van 200 alumnos y con ellos se ha trabajado la nivelación académica, de tal manera pues que el desarrollo educativo de esos niños pues se vean los avances. Sus principales problemas son la cuestión de la lectura y problemas de matemáticas. Se ha trabajado con los docentes talleres de matemáticas, desde la revisión de los libros de texto que manejan, y también se les otorgó material para que de ese taller sepan cómo se ocupa ese material didáctico. No solamente se le da el material didáctico, sino se trabaja con el material didáctico para que también de esa manera pues los niños pues su asimilación pues sea más propicia, más rápido, y que sea significativo el aprendizaje. Bueno, de antemano pues pendientes, pues que pues el PRONIN como programa para atención a jornaleros pues considero que debe de retomarse a partir de 2004, que cambian las reglas de operación. El PRONIN también tenía planteado atender a población que eran hijos de migrantes extranjeros, de tal manera entonces que pues por la cuestión del programa para la equidad y inclusión educativa, pues que se retome PRONIN como tal, para que igual se aterrice pues y tenga seguimiento el trabajo educativo y se logre la desincorporación laboral infantil y pues los efectos en la familia pues sean positivos y pues haya menos migración. Gracias. Debido al tiempo, vamos a tener un momento para las preguntas y respuestas. Les pediré a las y los panelistas que sean muy breves su respuesta, y este momento para entregar las preguntas que ya en breve redactaron. Retomaremos. Damos la bienvenida también a la mesa a la maestra Sonia Silva, que en representación de la UNICEF está aquí compartiéndonos. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos y a todas. Primeramente quisiera agradecer este espacio brindado a la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales. Y bueno, voy a hablarles un poco de manera general
la situación del trabajo infantil y en este caso de los niños y niñas hijos de jornaleros en México, y un poco una experiencia que tuvo UNICEF de 2007 al 2012 en el estado de Sinaloa. Siguiente. Primero, contarles un poco del marco legal, que ha habido avances a manera internacional. México ratificó en 1989 la Convención de los Derechos sobre el Niño. En el artículo 32, donde se señala, se le reconoce el derecho al niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o que pueda entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud, que afecte su desarrollo físico, mental, espiritual o moral, y obliga a los estados a fijar edades mínimas para trabajar. Este convenio tiene una alta fuerza de un poder transformador, es un instrumento para el desarrollo de políticas públicas. También México ratificó el convenio internacional de la OIT, el 182, en el cual se trata viene un listado sobre las peores formas de trabajo y los trabajos prohibidos para menores. Entre ellas se encuentran las labores agrícolas, sector donde 1/3 de los niños trabajan, y las productivas de las industrias gaseras, cemento, minera, hierro, acero, petrolera y nuclear. Sin embargo, México es el único país de América Latina que no ha ratificado el convenio 138 sobre la edad mínima para admisión al empleo. Este convenio recomienda que la edad mínima sea de 15 o por lo menos de la edad que coincida con termine su educación obligatoria. El 17 de junio del 2014 se promulgó la reforma a la fracción 3 del apartado A del artículo 123 de la Constitución para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar, quedando pendiente la reforma de las leyes secundarias, lo cual coincide con la recomendación. Bueno, un poco, siguiente. Como todos sabemos y como ya se ha mencionado a lo largo de este foro, el trabajo infantil constituye una violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, obstaculiza sus derechos al crecimiento saludable, a la educación, al esparcimiento, al deporte, a la cultura y al derecho y al poder desarrollarse plenamente. En el mundo hay actualmente 151 millones de niños realizando trabajo infantil. En México, a los datos del 2011, se maneja que son aproximadamente 3 millones, contando un total de la población de entre 5 a 17 años, que tenemos 28 millones de jóvenes en ese rango de edad. Aunque la tasa de ocupación prácticamente se mantuvo en este periodo, pasó de 10.8 a 10.5. De los ocupados, de estos niños que están en trabajo infantil, 39% no asiste a la escuela, lo que significa que 1.2 millones de niños y niñas y adolescentes están sin acceso educativo. Los sectores económicos donde ellas y ellos tienden a estar enfocados, principalmente el sector agropecuario, ocupando el 29%, después sigue el sector servicios, 11.9% en industria y 4.8% en la construcción. Y el 31.5% de total de estos niños y niñas y adolescentes trabajan más de 35 horas. 44.1% de los niños y niñas ocupados no reciben ingresos y 28.1% de los niños gana como máximo un salario mínimo para su trabajo. Una tercera parte de los niños y niñas ocupados aportan ingresos al hogar, tomando en cuenta que solo el 27.8% percibe más de un salario mínimo por su trabajo. Siguiente. Los niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas son uno de los grupos más vulnerables del trabajo infantil en México. Muchos de ellos viven en los campos agrícolas por el tiempo de duración del ciclo agrícola, tienen acceso precario a servicios básicos, los impactos son severos en salud, nutrición, en su desarrollo, en educación y sobre todo en las perspectivas hacia un futuro. Niños y niñas son sujetos que requieren una protección especial para que se garanticen sus derechos. En general sabemos que una de las consecuencias más reprobables del trabajo infantil se manifiesta en las dificultades que enfrentan los niños y niñas que trabajan para asistir a la escuela. Y cuando esto sucede, tienen dificultades en lograr un desempeño adecuado. En Sinaloa
Algunos de estos niños acuden a escuelas que están instaladas dentro de los propios campos agrícolas, mientras que otros van a escuelas regulares o de la comunidad. Los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. De la población total de jornaleros agrícolas, que son alrededor de más de 9 millones de familias, 39% tiene menos de 18 años, lo que representa alrededor de 3.500.000 niños y niñas que están acompañando a sus familias. 1 de cada 5 niños está en población esta población jornalera infantil trabaja en actividades agrícolas y otras actividades. Entre los jornaleros agrícolas, solo el 34.7% tiene acceso a servicios de salud en el lugar donde trabajan. El 33.9% tiene acceso a servicios educativos y solamente el 30.4% tiene acceso a guardería. Hacia la erradicación del trabajo infantil, en el proyecto que se realizó en el estado de Sinaloa entre el 2007 y el 2012, UNICEF centró sus esfuerzos en el estado de Sinaloa por hacer el estado de mayor destino de trabajadores migrantes temporales en México, con la finalidad de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de una política pública que garantice la protección y la realización de los derechos de los niños y niñas, hijos de jornaleros agrícolas, en temas de salud, educación, nutrición y también su seguridad, para que puedan desarrollarse plenamente. Con este objetivo, UNICEF, en conjunto con Cedesol, con AFE, la CEP y PRONIM, a través del PRONIM, así como programas del DIF, también con la Secretaría de Educación y Cultura de Estado de Sinaloa y con la Asociación de Productores del Valle del Río de Culiacán, AERC y su brazo social. Este proyecto tenía como objetivo la promoción, la protección de los derechos de los hijos de jornaleros agrícolas. El objetivo final de esa estrategia desarrollada por UNICEF en Sinaloa fue la creación y consolidación de un modelo de protección de los derechos de los niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas a largo plazo, para que posteriormente pueda ser replicado a otros estados. ¿Te puedes pasar? Sí. Ok. Bueno, este modelo de incorporación de la mano de obra infantil en los campos agrícolas de Sinaloa básicamente tiene dos sistemas. Uno que es por el lado del sistema educativo y el otro que tiene que ver con el lado de los productores. Primero es un análisis de la oferta educativa y negociación educativa, viendo cuáles son, buscando la generación de condiciones de inclusión para los niños y niñas, buscando que se les proporcione uniformes, transporte, becas, apoyo a tareas y asesores educativos. La otra parte es la provisión de apoyos a la oferta educativa a través de construcción de aulas, rehabilitación de espacios, pago de servicios. Y por otra parte, que el modelo educativo busque un modelo de atención al rezago educativo a través de aulas inteligentes para niños y niñas que tengan rezagos, programa de extensión para extensión del horario y flexibilización del control escolar. Todo esto para llegar a una inclusión educativa. Me voy a ir un poco a la siguiente. Uno de los principales resultados, aunque obviamente esto es un reto muy grande para el tema del trabajo infantil en el estado de Sinaloa, sí hubo logros en el tema de generar inclusión educativa. Se incorporaron más de 4.146 niños y niñas de 37 campos agrícolas que recibieron apoyo mediante acciones de Profamilia de jornaleros. También hubo un avance significativo en garantizar el derecho a una educación inclusiva para las niñas y niños, hijas y hijos de jornaleros agrícolas migrantes, quienes ahora no solo cuentan con facilidades en el acceso a educación, también cuentan con condiciones educativas cubiertas, como son desayunos y comidas escolares, uniformes, útiles escolares, así como el acompañamiento de asesores educativos. Actualmente, una gran mayoría de los niños y niñas que viven en el Valle del Río de Culiacán son atendidos por el servicio educativo, asisten a guarderías, a cursos comunitarios dentro de los campos. Por último, quiero hablar un poco de los retos que se enfrentan a nivel nacional en el tema de la erradicación del trabajo infantil en México.
uno de los principales retos es que se debe armonizar la legislación. Si bien ya existe un marco legal y ha habido avances en la ratificación de convenios internacionales, es muy importante que la legislación nacional, estatal y municipal relativa al trabajo infantil con normas internacionales, en particular los convenios 138, 182 de la OIT, y sobre todo que se pongan mecanismos para imponer sanciones, también mecanismos de seguimiento, que actúen como un incentivo para erradicar las peores formas de trabajo infantil. Eso sería una prioridad fundamental. También es importante asegurar que los niños y niñas que trabajan tengan a disposición los medios para informar sobre el abuso, la explotación o la violencia que sufren. Estos medios deben contar con personas que les ofrezcan confianza y puedan ayudarles a dejar el trabajo o a poner o si bien obtener una reparación. Esos servicios pueden incluir líneas telefónicas para pedir ayuda, ser rescatados y recibir atención y protección de emergencia. Las políticas de protección y prevención deben reconocer el impacto generalizado tomando en cuenta los estereotipos de género. Esto quiere decir que tenemos que tomar en cuenta que tienen diferentes, por ejemplo, el papel importante de las niñas, por ejemplo, el trabajo es más bien doméstico, mientras que los niños están fuertemente representados en la minería y en la agricultura. Uno de los pasos más importantes en la habilitación de los niños y niñas para que puedan dejar el trabajo explotador y el abuso de los lugares de trabajo es facilitar su participación en los programas diseñados y ejecutados en su beneficio. La participación debe consistir no solo en una consulta sistemática a los niños y niñas y sus familias, desde la etapa de recopilación de datos hasta la implementación y evaluación del programa, sino también es habilitarlos para aprovechar su poder como agentes de cambio. Conseguir el apoyo del sector privado y la sociedad civil. Importante estimular la responsabilidad social corporativa, porque son ellos que deben en sus reglamentos poner mecanismos para abordar el tema del trabajo infantil, adoptar códigos éticos. En particular, se debe alentar la industria del turismo y en los medios de comunicación a hacer campañas contra la explotación sexual y la trata de niños y niñas. Muchas gracias. Agradecemos la aportación de la maestra Sonia Silva. Definitivamente que la mesa no estaría completa sin la UNICEF. Un papel muy importante que juegan ahí las niñas y niños en este tema. Y también de esta manera es importante. ¿Presentaremos el video? ¿No? Ok. Anticipadamente, por ahí nos registramos, entonces vía mail probablemente, o suban el link para que podamos visualizar este video. Y continuando entonces con el programa, recibimos a la doctora Aline Estudillo Ramírez, directora de la Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, con su ponencia Los retos en la salud de los jornaleros agrícolas y el programa Vete Sano, Regresa Sano. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, les voy a hablar brevemente de las actividades que realizamos en la Secretaría de Salud en beneficio de los migrantes. Bueno, existe un componente que es salud de la población migrante, el cual depende de un programa que se llama Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, que a su vez depende del Departamento de Promoción de la Salud y de la Dirección de Epidemiología y Medicina Preventiva. Bueno, hablando un poco de determinantes sociales, según la Organización Mundial de la Salud, estas son las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, se reproducen, envejecen y mueren, y bueno, incluyendo de manera particular al sistema de salud. Estas circunstancias están determinadas por la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel global, nacional y local, y por las políticas públicas adoptadas. Existe un documento de salud pública y la equidad en salud de Europa, el cual define a las causas cercanas como los problemas de salud, a las causas de las causas, a los determinantes sociales y a la desigualdad, y a las causas de las causas de las causas, a las políticas públicas y privadas. Los determinantes sociales de las desigualdades en salud consideran tres megatendencias, que son la transición demográfica y epidemiológica, la migración y el crecimiento urbano acelerado. Bueno, las clases sociales
configuran no solamente los resultados, sino también las oportunidades de salud, ya que se les sitúan en posiciones desiguales, el poder, el prestigio y el acceso a los recursos y obviamente a los servicios de salud. Bueno, existen grandes retos para lograr una equidad en salud. Como dato importante, en México actualmente nacen 3 niños cada minuto y 1 de cada 6 es de una madre adolescente, ¿no? Y esto lo podemos ver claramente en la población indígena, en los migrantes, como vemos la fotografía, una niña cargando a otro niño, ¿no? Y es así como vive desafortunadamente este grupo vulnerable. Bueno, nosotros nos enfocamos en los determinantes sociales. Si no incidimos en estos, pues entonces no va a tener sentido sanar a un individuo para que regrese a las condiciones de vida que lo enferman. Entonces, nosotros como promoción de la salud, antes de prevenir, incidimos en las medidas anticipatorias. Bueno, también como dato importante, existen 100 municipios que son los más marginados de México y bueno, obviamente son predominantemente indígenas y ahí vive el 1.000.000 de mexicanos más pobres del país. Nuestra entidad tiene el 17% de esta población. Y bueno, otro dato muy importante y desafortunado es que los niños menores de 1 año tienen un riesgo de 1.7 veces mayor de morir que el promedio nacional. Y bueno, la esperanza de vida de las mujeres en estos municipios alcanza los 51 años y el de los hombres 49 años, cuando el promedio nacional es de 77 y 72 respectivamente. Bueno, nosotros tenemos registrado como la primer causa de demanda de los servicios a las enfermedades diarreicas, es la principal causa de morbimortalidad. Y bueno, aquí les quise poner un ejemplo de cómo es que nosotros tratamos de incidir en las causas de las causas. Para que nosotros nos enfermemos o cualquier persona, independientemente del grupo de edad, pues necesitamos un virus o una bacteria para poder contraer la infección. Este es un determinante personal, el cual lo podemos modificar al desarrollar competencias en la población, darles a conocer cuáles son esos microorganismos que pueden ocasionar esas enfermedades. Y bueno, también existen otros determinantes personales como la falta de higiene, ¿no? En este caso, que ese es un determinante que también podemos nosotros modificar a través de las unidades médicas. Bueno, esos son los determinantes personales, pero también están los determinantes sociales. En este caso, pues se incluiría la falta de educación, falta de los servicios de salud, falta de agua potable, agua corriente, falta de inversión de los servicios públicos, falta de recursos económicos y la falta de voluntad política. Bueno, ahora hablando específicamente del componente de población migrante, este componente es nuevo, bueno, solamente cambió el nombre, anteriormente se llamaba Vete Sano, Regresa Sano, hasta el mes de marzo de este año. Y bueno, nuestras acciones específicas es otorgar consultas con atención integrada de línea de vida, que son las acciones que nosotros ofrecemos de acuerdo al grupo de edad, por ejemplo, el peso, talla, el esquema de vacunación, toma de signos vitales, etcétera. También ofrecemos ferias de la salud dirigidas a los migrantes, los talleres en todas las unidades, realizamos visitas de supervisión y validamos albergues agrícolas como entornos saludables. Estas actividades, bueno, las realizamos desde el lugar de origen, en el tránsito y en el lugar de destino, puesto que nuestra entidad se considera tanto expulsora como receptora de migrantes. Bueno, tenemos otras actividades como pertenecer al grupo interinstitucional de atención a jornaleros agrícolas migrantes y también participamos en el programa de repatriación humana a través de la Secretaría de Salud Federal. Bueno, nuestro objetivo es realizar la entrega de los servicios de promoción con enfoque en los determinantes de la salud, es decir, con medidas anticipatorias. Bueno, el programa está enfocado a 3 grupos vulnerables, entre ellos los migrantes, indígenas y escolares, que también están a nuestro cargo. Y bueno, nuestro marco legal es de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley de Migración, Ley sobre la celebración de tratados, entre otros. Siguiente, por favor.
Bueno, aquí está la migración favorece la aparición de ciertas enfermedades, que son las prioritarias. Son 3 grupos, ¿no? Las transmisibles, las crónicas no transmisibles y del desarrollo. Las transmisibles, pues encontramos a la tuberculosis, VIH-Sida, que son las que ocupan los primeros lugares en incidencia de migrantes, las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias. Las no transmisibles, que también se detectan en esta población, como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad. Y las del desarrollo, que son los accidentes, violencia, alcoholismo y drogadicción. Aunque aquí hago un paréntesis, en los albergues de la región de Tierra Caliente nos reportan que la principal causa de consulta son las contracturas musculares, precisamente por el trabajo pesado que ellos realizan día con día. Y bueno, hablando ya específicamente de las actividades, las consultas médicas, como ya lo comenté, se otorgan en todas las unidades de salud, ya sea los migrantes que sean en el lugar de origen, tránsito o destino. Las reportamos y las registramos en la Cartilla Nacional de Salud, que es muy importante mencionar también que hemos llegado al acuerdo con el Servicio Nacional del Empleo de que sea el principal requisito que se les pida para que ser contratados en cualquier campo agrícola. Con relación a las ferias de la salud, pues realizamos estas ferias en los lugares de origen, predominantemente instalamos puestos de diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades que antes les mencioné. Y bueno, también les otorgamos preservativos, medicamentos analgésicos, antiinflamatorios, les revisamos o si no tienen la cartilla se las entregamos, los vacunamos y bueno, tratamos de llevar el registro porque es muy difícil no controlar a esta población para que se les dé el seguimiento de sus vacunas en este caso. Y bueno, también validamos los albergues, existe una guía para la validación de la Secretaría de Salud Federal, en donde tenemos que hacer un cúmulo de actividades como lo son ferias de la salud, tratamos de evitar el hacinamiento, se les brindan talleres y se les vacuna fuera de las Semanas Nacionales de Salud. El centro de salud de esa área es el que se traslada casi de manera permanente al albergue agrícola y fomentamos que haya un médico las 24 horas en esos campos. Y bueno, finalmente realizamos talleres comunitarios. Anteriormente se hacían solamente en los municipios que reportaban migrantes, actualmente se hace en todas las unidades de salud, en las 1050 unidades de salud que tenemos en el estado, independientemente que sea en el lugar de origen o destino. Y bueno, les comparto algunas imágenes. Esta es la placa que nosotros entregamos al albergue una vez validado o certificado como entorno favorable y lo recertificamos a los 2 años. Esta es una foto de la clausura de un taller, de un taller capacitación que se les ofreció a los jornaleros agrícolas del Aguaje. Trabajamos en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. Este taller capacitación duró aproximadamente 2 meses, era en la tarde-noche hasta que ellos regresaban de su jornada. Al final el Servicio Nacional del Empleo les entregó a quienes aprobaron el curso un estímulo económico y bueno, tuvimos bastantes ventajas puesto que disminuyeron las enfermedades transmisibles. Realizamos también actividades en la Semana Nacional de Migración y en la Semana Binacional de Salud que se celebran en el mes de octubre. También aquí es una fotografía de las ferias que realizamos en los lugares de origen. Y bueno, finalmente entregamos material impreso informativo y también realizamos pinta de bardas, fomentando el que esta población acuda a las unidades médicas de manera permanente y no en el último momento en el que ya se van, ¿no?, a sus lugares de destino. Bueno, sería todo de mi parte. Están aquí mis datos y estoy a sus órdenes. Gracias.